Mi novio se quejaba de que nunca recibía flores. Cuando le di un ramo, me acusó de infidelidad. Lloré. Su mamá llamó. Sorprendí a mi novio con flores después de que se desahogó diciendo que los hombres solo reciben flores cuando mueren. Y él me acusó de estarle poniendo el cuerno y tiró todo a la basura. Bueno, entonces, mi novio, Alejandro, 22 años, y yo, Camila, 21 años, llevamos como 5 meses juntos, y hasta ahora todo había estado bien. Pero, hace unos días, cuando estaba en su casa en Guadalajara, empezó a decir que la mayoría de los hombres solo reciben flores cuando se mueren. Luego se puso a quejarse de que las mujeres no se preocupan tanto por sus parejas como los hombres, y que los hombres también quieren muestras de cariño. Yo, sinceramente, pensé que eso era una señal clarísima de que quería flores. Así que ayer fui al Superama. Escogí las que creí que le iban a gustar y armé un ramo bien bonito. También compré un café, unos chocolates y otras cositas que pensé que le harían ilusión. Ya he hecho cosas parecidas antes, como dejarle una tarjeta de regalo de Xbox o un kit de Lego escondido para que lo encuentre. Digo esto porque no quiero que piensen que no muestro cariño. Sí lo hago, y mucho. En fin, llegué a su casa con la sonrisa más grande del mundo, súper emocionada por ver su reacción, pero cuando le di las flores, se le cambió la cara y ni siquiera quiso tocarme ni darme un beso. Le pregunté qué pasaba, si le habían gustado, y simplemente explotó. Dijo que las flores solo se dan para pedir perdón y que, si lo había engañado, mejor que se lo dijera de una vez. Me quedé en shock. Empecé a llorar porque jamás en la vida le sería infiel. Entonces agarró el ramo, fue a la cocina y lo tiró todo a la basura. Fue como un golpe en el estómago. Me mandó salir de su departamento y me dijo que no tenía tiempo para perras infieles. Palabras de él. Cada vez que intentaba explicarle, solo decía que no quería excusas, que solo quería saber quién era el otro. Pero no hay otro. Solo quise tener un gesto bonito, porque pensé que le iba a gustar. Nada más. Jamás pensé que las flores solo significaran «lo siento». Él mismo había dicho que quería regalarme flores, pero yo creía que no le gustaba ese tipo de muestra de afecto, así que siempre me las compraba yo misma. Estoy súper confundida y dolida por su reacción, y no sé qué hacer para arreglar esto. Entonces, ¿fui una imbécil por darle flores? ¿Las mujeres de verdad solo regalan flores cuando están pidiendo perdón? Estoy súper perdida. Estoy completamente en shock por las respuestas que estoy recibiendo, y muchas personas me están haciendo ver que él no vale la pena. Intenté hacer algo bonito y él me lo echó en cara. Le mandé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar y su respuesta fue: ¿entonces ya estás lista para confesar o qué? Eso demuestra que ni siquiera se ha puesto a pensar. Nos vamos a ver mañana para almorzar y prometo actualizarles después. Gracias por los mensajes de apoyo y por hacerme abrir los ojos sobre lo idiota que está haciendo. Menos mal que no perdí años de mi vida con esto. Quiero aclarar algo. Sus papás siempre se regalan flores entre ellos, así que él sabe que las flores no son solo para disculpas. Su mamá le dio flores cuando se graduó de la universidad, así que ni siquiera es la primera vez que recibe unas. Y vi que algunas personas encontraron raro que le regalara Lego y cosas así. Pero al principio de la relación, él me dijo que su lenguaje del amor es dar y recibir regalos. Por eso hago esas cosas. No me parece raro. Gasto como $900, más o menos $50, cada vez, lo cual está bien para mí, ya que tengo un buen trabajo. En mi relación anterior, di regalos todos los meses durante 2 años. No es love bombing, es solo mi manera de demostrar cariño. Su mamá quiere llamarme. ¿Qué hago? ¿Qué? Me adora. Es un ángel. Pero no sé qué le contó él. ¿Debería preocuparme? Perdón por tantas actualizaciones, pero está pasando de todo. Decidí seguir el consejo de ustedes, y voy a contestar la llamada de su mamá. No creo que tenga mala intención, pero si la cosa se pone pesada, cuelgo al instante. También estoy considerando cancelar el almuerzo de mañana. Va a depender de cómo vaya esa llamada. Alguien sugirió que le mandara este post a él y a su mamá. ¿Qué opinan? Me gustaría mucho saber qué piensan. Le dije a su mamá que me puede llamar esta noche, así que luego les cuento qué pasó. Bueno, gente, esta no es la actualización que esperaban. O tal vez sí. Definitivamente no es la que yo imaginé dar. Su mamá me llamó, pero él estaba en la llamada con ella. Le dije de entrada que no quería hablar con los dos al mismo tiempo, pero Alejandro estaba llorando. O sea, llorando de verdad, con lágrimas y todo. Así que decidí escuchar. Su mamá me dijo que él había estado hablándole sobre nosotros y que quería estar presente para apoyarlo mientras hablaba. Entonces él empezó diciendo que no siente que yo sea el tipo de mujer que quiere en su vida, que aún no quise vivir con él y que él es del tipo que solo sale 6 meses antes de querer comprometerse, algo que nunca me había dicho.
Eso significa que quería comprometerse el mes que viene, lo cual para mí es una locura. Después contó que tiene trauma con la infidelidad porque su novia en la prepa lo engañó en el último año. Y adivinen, le pidió perdón con una rosa. Entonces dijo que quiere a alguien menos enfocada en su carrera, a alguien que quiera tener hijos pronto y no trabajar. También dijo que cree que algunos de mis valores e ideales están distorsionados, pero no quiso explicar cuáles ni por qué. Dijo que se dio cuenta de que soy extrema, lo cual me pareció exagerado. Sí, soy feminista, pero eso no significa que odie a los hombres. Nunca hablé mal de ellos con él y, sinceramente, nunca le di motivos para pensar eso, aparte de estar a favor del derecho de elección de las mujeres. Y luego salió con que no puede estar con alguien que no lo respeta y lo emascula. Dijo que las flores que le di mostraron que lo veo como alguien femenino y que eso era una señal clara de que lo estaba engañando. Le repetí que jamás lo engañé y le pregunté si él me había engañado a mí. Se quedó en silencio, lo juro, por unos 2 minutos completos, y luego preguntó qué consideraba yo como engaño. Le pregunté si se había acostado con alguien y dijo que no. Le pregunté por qué se sentía emasculado, y dijo que más que nada era porque sentía que hoy en día a los hombres se les trata, y cito, más como esclavos que como seres humanos. Dijo que ni siquiera se trataba de querer flores, sino de sentir que las mujeres no merecen flores. Eso fue suficiente para mí. Le dije que claramente nuestra relación había terminado y que no compartimos los mismos valores. Él dijo que aún estaba dispuesto a intentarlo si yo cambiaba para convertirme en una mujer para casarse. Le dije que no, y colgué. Así que eso es todo. Almuerzo cancelado, relación terminada. Su mamá no dijo mucho, solo que me va a extrañar y que siempre va a tener cariño por mí. Sé que parece que todo esto fue lo mejor para mí, y probablemente lo fue, pero tengo el corazón roto. No pensé que nuestra relación fuera a terminar así. Él sabía que yo quería enfocarme en mi carrera, esperar para tener hijos, etc. Siempre dijo que estaba bien, así que parece que simplemente cambió de opinión de la nada. Llevo llorando sin parar desde esa llamada. Me siento muy tonta por no haber visto cómo era él antes. Ojalá nunca hubiera empezado a salir con él. Nunca me hubiera encariñado. Pero espero que esta actualización le dé algo de cierre a quienes siguieron todo esto. Gracias de corazón a todos los que me apoyaron y me dieron fuerzas. Significa muchísimo para mí. Salí de su puerta con el corazón hecho trizas. Las flores que compré con tanto cuidado estaban en el cubo de basura de su cocina, aplastadas, marchitas. Alejandro me echó de su casa como si fuera una delincuente. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid. La lluvia comienza a mojarme el cabello, y en mi mente brillaban solo 2 ideas: el dolor y la absoluta incredulidad de ser acusada de infiel cuando lo único que había hecho era querer hacerlo feliz. La primera noche me la pasé en vela, pensando en aquello. ¿Cómo alguien podía dar por hecho mi traición? ¿Cómo él, que siempre se decía romántico, me trató con tanta crueldad? Sentía ganas de gritarle al mundo, pero mis sollozos solo eran respuesta al silencio de mi propia casa en el barrio de Lavapiés. Dormí poco, apenas unas horas, y desperté con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. A la mañana siguiente, decidí que no me hundiría. Me vestí rápida, me maquillé para aparentar seguridad. Me senté frente al espejo y me repetí: Camila, esto no termina aquí. Tenía que reconstruirme. Así que agarré mi móvil y mandé un mensaje a Inés, una amiga de toda la vida que vive en Salamanca. Ella siempre ha tenido la cabeza fría. Necesito despejar mi mente. ¿Puedo ir un fin de semana? Escribí. No esperaba una respuesta inmediata, pero apareció un mensaje casi enseguida. Claro, haz la maleta y vete. Un tren más tarde estaba en Salamanca, en su casa. Inés me recibió con un abrazo fuerte, de esos que te dejan ver que estás en el lugar adecuado. Me llevó a pasear por la ciudad vieja, por la orilla del Tormes. Me hizo hablar, llorar, desahogarme. No me permitió lamentarme demasiado, pero me dejó sentir cada gota de tristeza. Esto duele. Camila, pero no eres menos por ello, me dijo al atardecer, mientras el sol bajaba tras la catedral. En su casa, el aire olía a pimientos asados y café recién hecho. Inés preparó una jarra de limonada fría y me enseñó un diario antiguo que su abuela guardaba. Apuntes de mujer fuerte que había vivido la posguerra, con sueños, pérdidas y luchas. Me contó que esa misma mujer escribió: el amor verdadero no se destruye con la ignorancia de otro. Me estremecí. Recordé mis propios valores, mi convicción de que el amor se demuestra con detalles, con generosidad. Ese primer día en Salamanca me vi renacer un poco, pero justo cuando pensaba que había encontrado un respiro, Inés me pidió que leyera un recorte de periódico. «Mira esto», dijo con voz baja, casi temblando. Se refería a un artículo sobre Alejandro.
Lo había visto en un evento de la Universidad Complutense, hablando con alguien de manera acalorada. Se mencionaba que una exnovia lo acusó públicamente de acoso. No era completo, solo insinuaciones, pero bastó. Mi corazón se apretó. No quería distraerme con eso ahora. No era mi guerra directa, pero el nombre de Alejandro estaba en letras destacadas. ¿Estás bien?, me preguntó Inés, al notar mi silencio. No lo sé, respondí. Me duele, sí, pero hay algo que cambia dentro de mí. Ya no soy esa chica que se deja pisotear. No aquí, no ahora. Cenamos, hicimos vino. Me dormí con más paz que la noche anterior. Pero antes de cerrar los ojos, juré en silencio. Haré que todos los que dijeron que yo era culpable sientan el peso de sus mentiras. Y sentirán que las flores que me mandaron fueron solo una preparación para mi propio renacimiento. Cuando me desperté al día siguiente, la luna aún estaba visible desde la ventana. Limpié el diario, lo cerré y le puse un punto de entrada. Hoy comienza tu reconstrucción, Camila. Y no hay marcha atrás. Inés me abrazó y me llevó a caminar entre las murallas de la ciudad medieval. Yo iba en silencio, mirando al horizonte, con esa sensación de que estaba por nacer otra vez. Algo en el aire, en mis pasos, me decía que mi próxima parada no sería solo un viaje externo, sino interno, pero no sabía aún cuánto me esperaba, ni cuántas piezas del pasado iban a caer. Solo sabía que quería justicia, y que la iba a buscar con cada fibra de mi ser. Para entonces, entendí que el primer paso no era castigar a Alejandro, ni demostrar nada a nadie. Era demostrarme a mí misma que soy más fuerte de lo que pensaba. Pero había algo más que me inquietaba. ¿Y si esas acusaciones que Inés encontró no eran un simple rumor? Había un nudo en mi pecho. Alguien había soltado esa historia. ¿Quién? ¿Y por qué justo ahora? Con esa pregunta aterrada en mi pecho, supe que mi historia apenas comenzaba, y que en el próximo capítulo me esperaba algo mucho más grande que mí. Cuando regresé a Madrid después de ese fin de semana en Salamanca, algo en mí ya había cambiado. No era una transformación completa, ni un renacimiento milagroso. No, era más como una grieta que se había abierto dentro de mí, por donde empezaba a filtrarse una nueva versión de mí misma, más lúcida, más firme, más despierta. Tomé un taxi desde Atocha hasta mi piso. El conductor no paraba de hablar sobre fútbol, pero yo solo pensaba en una cosa: el artículo que había leído con Inés. No podía sacármelo de la cabeza. Alejandro, mi ex, el mismo que me llamó perra infiel, estaba siendo mencionado en una nota de prensa que insinuaba comportamientos tóxicos, incluso violencia emocional. Abrí el portátil y busqué el nombre del periodista. Su correo estaba ahí, al final del artículo. Tomé aire. Hola, soy Camila Varela. Estuve en una relación con Alejandro López durante los últimos meses. Me interesa hablar con usted sobre su reciente artículo. Hay detalles que quizás le ayuden. ¿Podemos hablar? Lo envié antes de arrepentirme. Cerré el portátil y fui a la cocina. Ni siquiera tenía ganas de cenar. Solo quería una copa de vino y un poco de silencio. Pero no había silencio en mi cabeza. Las palabras de Alejandro, sus ojos llenos de odio, su incapacidad de escucharme, todo eso todavía dolía. Y me dolería por mucho tiempo. Pero ese dolor ahora era combustible. No iba a dejarlo impune. Al día siguiente, el periodista me respondió. Se llamaba Marcos Serrano, y me propuso una videollamada. Lo hice desde casa, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Él era un hombre joven, con barba rala y ojeras profundas. Parecía alguien que había escuchado demasiadas historias tristes para su edad. «Gracias por contactarme, Camila», dijo él con voz firme. «¿Estás segura de querer hablar de esto?» «Más segura que nunca», le respondí. «Pero quiero saber una cosa antes. ¿Cómo obtuviste esa información?» Marcos hizo una pausa. Fue una excompañera de trabajo de Alejandro. No quiso revelar su nombre, pero me entregó correos, capturas, audios. En uno de ellos, bueno, él la llama inútil, zorra y otras cosas. Muy parecido a lo que tú viviste, ¿no? Tragué saliva. No esperaba que hubiese pruebas tan contundentes. Algo dentro de mí se endureció. ¿Y qué piensas hacer con eso? Si tú estás dispuesta a hablar, Camila, puedo hacer un reportaje más completo. Alejandro es conocido en ciertos círculos por sus charlas motivacionales sobre masculinidad moderna. Muchos lo admiran, pero creo que hay otra historia que necesita salir a la luz. Asentí y hablé. Durante 2 horas le conté mi historia. Cada detalle, desde el día que él me habló de flores e insatisfacción emocional, hasta el día en que me echó de su casa. Hablé de los regalos, del amor, del miedo, de la traición psicológica. «Hay algo más», dije al final. Él me preguntó si yo consideraba que flirtear por mensaje era una traición, y se quedó en silencio, como si lo hubiera hecho. Marcos me miró serio. «Puede que haya más.
Voy a investigar. Colgué la llamada con el corazón agitado, pero también con una fuerza renovada. Ese era mi primer paso hacia algo más grande. No solo justicia para mí, sino para todas las que habían sido silenciadas por tipos como Alejandro. Y justo cuando pensaba que eso sería todo por ese día, me llegó un mensaje. Era de Clara, una excompañera de Alejandro que yo conocí brevemente en una cena. Solo decía: «Hola, Camila. No sé si te acuerdas de mí, pero tengo algo que necesitas ver. Es sobre Alejandro. ¿Podemos hablar?». No sabía qué pensar. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secretos aún quedaban por destaparse? Tomé aire. Le respondí: «Claro, estoy lista». Pero no estaba lista, porque lo que Clara estaba a punto de mostrarme cambiaría todo, y me obligaría a mirar a Alejandro, no como un exnovio tóxico, sino como una amenaza real, una que no podía permitirme ignorar. Clara llegó puntual al café que le propuse, uno discreto en Malasaña. Iba vestida con un abrigo beige, bufanda negra y unas ojeras que decían más de lo que cualquier palabra podría. Me reconoció de inmediato, me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a mí como si llevara semanas esperando ese encuentro. «Gracias por venir», me dijo, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchándonos. «Me dejaste intrigada», le respondí. «¿Qué es eso que necesito ver?». Sacó su móvil del bolso con manos temblorosas. Lo desbloqueó, fue a una carpeta de vídeos y puso uno a reproducir. Lo que vi me dejó paralizada. Era Alejandro. No en una discusión, no gritando. Era peor. Estaba en una especie de reunión privada con 3 hombres, uno de ellos visiblemente más joven, casi un adolescente. En el vídeo, Alejandro hablaba con una tranquilidad escalofriante. Hay formas de controlar a una mujer sin levantar la voz. Lo primero es hacerla dudar de sí misma. Funciona cada vez. ¿Flores? Eso es solo una distracción. Lo importante es que ellas piensen que lo hacen por amor, no por miedo. Clara pausó el vídeo. Esto es de una cámara escondida en una conferencia privada que él daba a ciertos grupos. Lo llaman círculos de reconquista masculina, pero es básicamente un manual de manipulación emocional. No podía creer lo que escuchaba. Sentí náuseas, un nudo en la garganta. Ese hombre, que me acusó de infiel por darle flores, que me trató como basura, no era simplemente inmaduro. Era alguien que jugaba con la mente de las mujeres, deliberadamente, fríamente. «¿Por qué tienes esto?», le pregunté, aún sin poder respirar bien. «Porque yo también fui una de ellas», dijo Clara con la voz quebrada. «Estuve con él hace más de un año, y me destruyó. Pero cuando encontré ese vídeo gracias a una amiga que estaba infiltrada en esos grupos, decidí que alguien tenía que hacer algo. Y cuando vi que tú aparecías en el artículo de Marcos, supe que eras la persona indicada. Me costaba pensar con claridad. Todo se desdibujaba. Pero una sola cosa era nítida en mi mente. Este hombre no podía seguir haciendo daño». «¿Marcos sabe esto?», pregunté. «Aún no, pero puedes dárselo tú, o hacerlo público. Es tu historia ahora». Guardé el vídeo en mi móvil. Cuando nos despedimos, Clara me abrazó fuerte. Estaba temblando. No de frío, sino de emoción contenida, de miedo, de furia. Y yo también. Volví a casa sin rumbo claro, con las piernas temblorosas. Al llegar, me senté en el suelo del salón, el vídeo reproduciéndose una y otra vez. Cada palabra de Alejandro era como un cuchillo. Pero no lloré. No esa vez. No más. Abrí el correo y le envié a Marcos el vídeo, sin más explicaciones. Solo una línea. «Esto cambia todo. Llámame». En menos de una hora me respondió. Quería encontrarse conmigo en persona. Urgente. Esa noche apenas dormí. Soñé con flores aplastadas, con risas falsas, con Alejandro en una sala llena de espejos, hablando solo y repitiendo las mismas frases venenosas. Desperté empapada en sudor, con la garganta seca y las manos listas para temblar. Pero no temblaron. Me vestí con calma. Me puse un abrigo largo y bajé las escaleras como quien va a una guerra. Caminé hacia el lugar donde Marcos me esperaba, y mientras cruzaba la Gran Vía, vi algo que me dejó paralizada. En una pantalla gigante de LED, justo frente a Callao, pasaban noticias en bucle. Y ahí estaba su rostro. Alejandro López, orador motivacional y creador del programa de reconquista masculina, en el centro de una nueva polémica tras la filtración de un vídeo perturbador. Más detalles esta noche. La guerra había comenzado, y esta vez no pensaba perder. Apenas podía creer lo que veía. El rostro de Alejandro, proyectado en una pantalla gigante, acompañado por titulares que lo señalaban como una amenaza disfrazada de motivador. Me detuve en seco. La gente a mi alrededor también miraba. Algunos cuchicheaban, otros reían, pero yo sentí algo que no sabía nombrar. No era alivio, no era justicia, era solo el comienzo.
Marcos ya me esperaba en la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos. Era un local pequeño, medio escondido en Chamberí, con paredes de ladrillo y olor a café tostado. Cuando entré, él estaba allí, con el móvil en la mano y los ojos fijos en la pantalla. Al verme, se levantó de golpe. «Camila, ¿viste las noticias?» «En directo sí», le respondí sentándome frente a él. «¿Tú filtraste el vídeo?» «No, pero alguien lo hizo. Supongo que Clara, o tal vez la amiga que mencionó. Sea quien sea, lo hizo bien. Ya hay periodistas de televisión detrás de esto. Y tú eres parte esencial de la historia». Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, justo como mi garganta. ¿Y ahora qué? Marcos me observó con una mezcla de respeto y cautela. Ahora tienes una elección. Puedes mantenerte como estás, anónima, protegida, o puedes alzar la voz, ser la cara de esta denuncia. Miré por la ventana. Una pareja se abrazaba al otro lado de la calle. Una mujer mayor paseaba un perro. Todo parecía tranquilo, casi absurdo, considerando el huracán en mi cabeza. Si hablo, dije, mi vida cambia para siempre. Ya cambió Camila. Tenía razón. Respiré hondo. Lo haré, pero a mi manera. Pasamos las siguientes 2 horas elaborando una estrategia. Marcos me puso en contacto con un abogado. Me ofreció protección para mi identidad en caso de amenazas, pero le dije que no quería esconderme. No más. Ya había pasado demasiado tiempo silenciada, avergonzada por sentir demasiado, por amar demasiado. Si ahora podía hablar, lo haría sin filtros. Esa misma tarde grabamos una entrevista. Fue sencilla, íntima. Yo, sentada frente a la cámara, sin maquillaje exagerado, sin producción. Solo mi voz. Conté todo, desde los primeros detalles sutiles de control, hasta la última vez que vi a Alejandro. Me dijo que yo lo emasculaba, porque le regalé flores, dije mirando a la cámara, como si el afecto fuera una amenaza, como si recibir amor lo hiciera débil. Y yo me culpé, pero ya no. Cuando terminamos, Marcos apagó la cámara y me abrazó. Fue un abrazo breve, sin palabras, pero lleno de reconocimiento. No lástima, no condescendencia, solo un gesto de respeto por alguien que decidió enfrentar su infierno con la cara en alto. Me fui a casa sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo. Esa noche, justo cuando estaba por dormirme, recibí una llamada. Era la madre de Alejandro. «Camila, cariño, ¿estás bien?» «No sé», le respondí. «¿Tú lo estás?» Ella suspiró. Se notaba que había llorado. «Alejandro me llamó. Está furioso. Dice que todo es mentira, que lo están difamando. Pero yo vi el vídeo y sé que tú nunca mentiste. Gracias por llamarme. De verdad. No quiero justificarlo», dijo ella con voz quebrada. «Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. Pero necesito decirte algo. Algo que quizás no sabes». Me incorporé en la cama, el corazón latiendo fuerte. «¿Qué cosa?» Silencio al otro lado. «Hay una mujer, una chica. Se llama Lidia. Tiene 20 años y está embarazada. Dice que el hijo es de Alejandro». Mi garganta se cerró. «¿Qué?» «Y hay algo peor. Él le prometió casarse con ella. Y que tú eras solo un obstáculo». Colgué sin decir más. Sentí que el mundo se me venía encima. No por él, sino por ella. Por esa chica. Por esa nueva víctima. Tenía que encontrarla. Tenía que hablar con Lidia. Porque si lo que su madre decía era cierto, el daño de Alejandro apenas estaba comenzando. No pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la cabeza entre las manos, intentando entender qué parte de todo esto era real. Alejandro, con otra chica, embarazada, y diciendo que yo era solo un obstáculo. Me sentí sucia, como si todo lo que viví con él hubiera sido una ilusión construida para encubrir su verdadero objetivo. Manipular, controlar, escalar. Tomé mi móvil, abrí Instagram y busqué el nombre, Lidia. No sabía su apellido, pero recordaba que Alejandro había mencionado a una alumna de su curso que lo admiraba mucho, una que venía de Granada. Comencé a escarbar entre sus seguidores. No fue difícil. Había varias Lidia, pero solo una que compartía historias con frases como «Él es todo lo que soñé» y selfies en cafés donde sabía que Alejandro solía dar sus charlas privadas. Le escribí: «Hola Lidia, soy Camila. Necesito hablar contigo. Es importante. No estoy aquí para hacerte daño». Tardó 2 días en responder, pero cuando lo hizo con un mensaje de voz. «Hola, no sé qué quieres, pero si es para insultarme o hacerme sentir peor de lo que ya estoy, por favor no lo hagas. Estoy embarazada, tengo miedo, y no sé en quién confiar». Su voz era suave, dolida. Me rompió. Le respondí con otro audio. «No es para atacarte. Yo también estuve con él, y quiero ayudarte. Si me dejas, quiero contarte lo que viví.
y escucharte. Acordamos vernos en un parque en Retiro. Llegó con un abrigo azul marino, los ojos hinchados, la piel pálida. Tenía ojeras profundas, el rostro de quien no había dormido bien en semanas. Nos sentamos en un banco bajo un castaño. ¿Hace cuánto sabes que estás embarazada?, pregunté en voz baja. 1 mes, respondió. Me lo dijo que era una bendición, que estaba feliz, pero 2 semanas después, desapareció. Ni una llamada. Nada. ¿Te prometió que estarían juntos? Asintió, bajando la mirada. Dijo que tú eras una ex celosa, que inventabas cosas para destruirlo. Y yo le creí. Me dolió más de lo que esperaba. Lidia, no te juzgo. Yo también le creí muchas mentiras. Pero necesito que sepas algo. Le conté todo. Desde la historia de las flores hasta el vídeo que Clara me entregó. Le mostré el rostro de Alejandro diciéndole a otros hombres cómo debilitar emocionalmente a una mujer. Lidia no dijo nada. Solo se tapó la boca con una mano y empezó a llorar. «Soy una idiota», susurró. «No», le dije con firmeza. «No lo eres. Solo fuiste vulnerable». Y él lo aprovechó. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego, ella sacó su móvil y me mostró algo. «Quiero mostrarte esto. No sé si te sirve, pero me lo mandó hace una semana. Es un audio. Me decía que si alguien te contactaba, yo debía ignorarte, que tú solo querías venganza». Puse el audio. Era él. Su voz, tan familiar y ahora tan repugnante. «No le hagas caso a Camila. Está loca. Siempre fue controladora. Me manipulaba todo el tiempo. Está intentando arruinar mi vida porque no soporta que alguien más me ame. No la escuches, ¿vale? Tú eres lo único que me importa ahora». Lo pausé. «¿Te das cuenta? Todo eso es lo mismo que dijo de ti cuando estaba conmigo». Lidia asintió, pero esta vez no lloraba. Algo en sus ojos había cambiado. Furia. Dolor transformado en determinación. «Quiero ayudar. Quiero que se sepa todo. No solo por mí, sino por todas». «¿Estás segura?», le pregunté. Más que nunca. La abracé. No éramos amigas. No éramos familia. Éramos 2 mujeres unidas por una cicatriz del mismo agresor. Y eso, en ese momento, era suficiente. Marcos nos encontró esa tarde en su oficina. Grabó todo. Lidia contó su historia con calma, con fuerza. No quiso disfrazar nada. Habló del abandono, de las promesas vacías, del miedo de criar a un hijo sola. Cuando terminó, Marcos solo dijo: «Con esto ya no hay vuelta atrás. Esto va a estallar». Esa noche se publicó el reportaje completo, con nombre, pruebas, testimonios. Las redes se incendiaron. Alejandro desapareció. Su número daba fuera de servicio. Su página web fue dada de baja. Pero lo más inquietante ocurrió la mañana siguiente. Encontré un sobre en la puerta de mi piso, sin remitente. Solo una flor seca dentro. Y una nota. «Las flores que das, Camila, pueden marchitar más de lo que imaginas». El sobre con la flor seca me dejó helada. No era un simple mensaje pasivo-agresivo. Era una advertencia, una amenaza disfrazada de poesía barata. Alejandro había desaparecido del radar, sí, pero no estaba acabado. Y ahora sabía que yo estaba liderando la ofensiva, y que no iba a parar. Cerré la puerta de mi piso, aseguré la cerradura, y me quedé sentada en el suelo por un largo rato. El sobre en mis manos, la flor seca en mi regazo, como si fueran restos de algo que una vez floreció y ahora era solo polvo. No le conté a Marcos ni a Lidia. No todavía. Necesitaba entender por mí misma qué significaba. ¿Era él? ¿O alguien más? ¿Alguno de esos hombres que aparecían en el vídeo de Clara? Esa noche no dormí. Me quedé investigando, revisando redes, buscando conexiones. Y fue ahí, entre búsquedas, que encontré algo inquietante. Un foro. Un grupo cerrado llamado Vanguardia del Hombre Español. Publicaciones con frases como: «Recuperemos el poder que nos han robado». «El hombre no se disculpa, domina». «Las mujeres no merecen empatía, solo dirección». Y entre los moderadores, un nombre familiar: Javier Q. Javier era uno de los amigos más cercanos de Alejandro. Estuvo en la cena en la que me presentaron como su mujer ideal. Sonreía mucho. Escuchaba en silencio. Ahora entendía por qué. Tomé capturas de pantalla de todo, desde los posts violentos hasta los mensajes privados en los que se jactaban de quebrar a sus parejas. Algunos de esos hombres eran conocidos en círculos empresariales, otros profesores universitarios. Intocables. Empecé a entender que esto no era solo Alejandro. Era una red, una ideología camuflada de masculinidad moderna. Al día siguiente fui a ver a Marcos. Le mostré todo. «No es solo Alejandro», le dije. «Es una estructura». Marcos no dudó ni un segundo. «Esto se convierte en algo mucho más grande. Y también más peligroso. ¿Estás preparada para eso?» «No lo sé. Pero estoy cansada de tener miedo».
Marcos habló con su editor. Comenzaron una investigación formal. Me recomendaron protección legal y una asesora en seguridad digital. Me empezaron a llegar mensajes anónimos, insultos, amenazas, pero también cientos de mensajes de mujeres que se habían sentido identificadas. Una de ellas escribió: «Le regalé flores a mi novio el año pasado. Me terminó la semana siguiente. Me dijo que lo humillaba con eso. Gracias por contar lo que yo nunca pude». Cada palabra de esas mujeres me daba fuerza, pero también peso. El peso de no fallarles. El peso de hacer justicia. Pero la situación se volvió más turbia cuando Lidia me llamó una noche, con la voz temblorosa. «Camila, hay alguien afuera de mi edificio. Lleva una chaqueta igual a la de Alejandro. No se mueve. No dice nada. Solo está ahí». Llamamos a la policía. No encontraron a nadie, pero el mensaje estaba claro. No iban a dejar esto en paz. Esa misma noche, decidí tomar el control total de la situación. Fui a casa de Clara. Le pedí que me presentara a su amiga, la que se infiltró en los círculos. Se llamaba Paula. Y cuando nos vimos en una cafetería discreta, me miró como si me conociera de toda la vida. «Camila», dijo, «lo que estás haciendo es valiente, pero te estás metiendo con gente peligrosa». «Ya lo estoy. ¿Tienes más información?» Paula sacó un pendrive. Me lo entregó. «Aquí está todo lo que he recopilado en los últimos 6 meses. Audios, correos, capturas, incluso las reuniones en las que discutían cómo desacreditar mujeres en redes sociales. ¿Y por qué me lo das a mí? Porque tú eres la única que no tiene miedo de hablar con nombre y apellido». Esa noche, abrí los archivos y encontré cosas que jamás imaginé. Listas negras de mujeres, estrategias para hackear cuentas, campañas de difamación organizadas, y en medio de todo, una carpeta con mi nombre: Camila Varela. Peligrosa. Destruir credibilidad. Empezar campaña 24 de mayo. Miré la fecha. Era mañana. Dormí menos de 3 horas esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi nombre en esa carpeta. Camila Varela. Peligrosa. No porque lo fuera de verdad, sino porque para ellos, una mujer que habla, una que no se deja callar, es una amenaza. El 24 de mayo comenzó con un silencio espeso, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Abrí Twitter. Decenas de cuentas falsas me acusaban de inventar mi historia, de ser una oportunista, de manipular mujeres vulnerables. Algunas decían que yo era parte de una agenda feminista radical para destruir hombres de bien. Lo predecible, lo repugnante. Recibí amenazas, montajes con mi rostro, hasta una foto mía en la universidad, recortada con frases como: «Esta es la nueva Inquisición femenina». Sentí rabia, sí, pero sobre todo, determinación. No pensaba retroceder, ni un paso. Llamé a Marcos. Me dijo que ya estaban rastreando las cuentas y que muchas estaban conectadas a la misma IP, una oficina en Zaragoza. Y adivina quién tenía un pequeño despacho en Zaragoza como consultor de relaciones modernas. Javier Q. «Vamos a sacarlo todo», me dijo Marcos. «Pero te necesito aquí, hoy. Vamos a hacer esto en vivo». Me temblaron las manos. Televisión nacional. Un especial en horario estelar. Sabía que iba a cambiar todo, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Me vestí con calma, maquillaje mínimo, ropa sobria. Parecía una mujer normal, pero no lo era. No más. Cuando llegué al estudio, Lidia ya estaba ahí. Clara también. Paula, de incógnito entre el público. Íbamos a enfrentarlos, no con odio, sino con verdad, con pruebas. El programa empezó. Una periodista conocida, Marta del Rincón, nos recibió con respeto y firmeza. Hoy hablamos de lo que muchos quieren callar: manipulación emocional, redes de control masculino y las consecuencias reales para las mujeres que se atreven a hablar. Conté mi historia. Clara contó la suya. Lidia, con la voz quebrada, habló de su embarazo. Y entonces, Marta dijo: «Tenemos pruebas de que esta red está operando activamente. Y sus nombres no son anónimos. Aquí están». Pusieron en pantalla capturas, audios, vídeos. Alejandro, Javier, otros 3 hombres, todos con cargos, nombres, rostros, todo documentado. Se hizo un silencio brutal. Y entonces, el teléfono del estudio sonó. Me informan desde redacción que Alejandro López ha sido detenido esta tarde en Zaragoza. Estaba escondido en un apartamento que alquiló bajo un nombre falso. Se lo acusa de amenazas, manipulación emocional y asociación para delinquir. Lidia empezó a llorar. Clara cerró los ojos con fuerza. Yo me quedé en silencio. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Una mezcla de alivio, rabia, justicia y una tristeza inexplicable. Ninguna victoria es limpia, pero esa era nuestra. Después del programa, la gente empezó a aplaudirnos en la calle. Algunas mujeres se acercaban y me decían:
Gracias. Otras simplemente me abrazaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz no era un eco. Esa noche regresé a casa sola. Abrí una botella de vino y brindé conmigo misma. Pero justo cuando me disponía a apagar el móvil, recibí una notificación. Un correo nuevo. Sin asunto. Solo una línea. ¿Crees que esto termina aquí? Y un video adjunto. Cuando lo abrí, supe que el juego no había terminado. Era Alejandro, grabado desde algún lugar antes de ser detenido. Camila, me quitaste todo, pero recuerda esto. Las flores, incluso cuando mueren, dejan semillas, y algunas germinan en el infierno. El vídeo no duraba más de 30 segundos, pero bastó para que el miedo volviera a colarse en mi piel como una sombra. La voz de Alejandro no temblaba, no gritaba, no se defendía. Era tranquila, casi profética, como si supiera que aún desde el encierro podía dejar cicatrices. Repetí el vídeo varias veces, no porque no lo entendiera, sino porque no podía creer que alguien que estaba siendo desmantelado delante del país todavía creyera que tenía poder. Las flores, incluso cuando mueren, dejan semillas. Cerré el portátil. Caminé de un lado a otro del salón con el corazón acelerado. No iba a caer en su juego, no otra vez, pero una parte de mí sí lo hizo. No por miedo a Alejandro, sino porque empecé a preguntarme si lo que estábamos enfrentando era más grande de lo que podíamos manejar. ¿Y si había más? Esa noche no dormí. A las 7 de la mañana, tomé un tren a Salamanca. Necesitaba ver a alguien que pudiera ayudarme a entender todo desde otro ángulo. Inés me recibió con su bata de casa, una taza de café en mano y la misma mirada serena de siempre. Camila, pareces una fantasma. No puedo con esto sola. Inés. Nos sentamos en su terraza. Le conté todo. El vídeo, la red, la amenaza. Y sobre todo, esa sensación de que algo más se estaba gestando en las sombras. Inés me escuchó sin interrumpirme. Luego se quedó en silencio, mirando el cielo. ¿Sabes lo que me parece más peligroso de todo esto?, dijo al fin. Que no se trata solo de él. Se trata de una mentalidad. Una que no va a desaparecer solo porque lo expongas. Va a mutar. Y va a volver. Tenía razón. Entonces, ¿qué hago? ¿Desisto? No. Pero necesitas algo más que denuncia. Necesitas construir. Fue ahí donde nació la idea. Durante los días siguientes, armé una propuesta. Con la ayuda de Clara, Paula e incluso Lidia, fundamos algo que ninguna de nosotras había imaginado posible al principio. Una organización para mujeres afectadas por violencia emocional y manipulación psicológica. La llamamos Raíz, porque aunque nos arrancaran, aunque nos marchitaran, volveríamos a brotar. Contactamos psicólogas, abogadas, terapeutas, activistas. En pocas semanas, teníamos un espacio físico en Madrid, donado por una empresaria que había seguido nuestra historia por televisión. Creamos un sitio web. Abrimos líneas de ayuda. Empezamos a recibir decenas de mensajes por día. Mujeres de todas partes de España, incluso del extranjero. Y yo finalmente sentí que todo lo vivido tenía un propósito. Pero no todo era luz. Una tarde, mientras revisaba correos, encontré uno que me hizo temblar. Era de una mujer llamada Teresa. Solo decía: conozco a Alejandro desde que era niño, y sé algo que ustedes no saben. Algo que explica por qué es como es. Pero no puedo escribirlo. Si te interesa, ven a Vigo. Estoy dispuesta a hablar cara a cara. No entendía qué conexión podía haber con Galicia, pero algo en ese mensaje me dio escalofríos. No sonaba como una disculpa. Sonaba como un secreto, uno grande. Tomé un tren esa misma noche. En Vigo, el aire olía a sal y promesas viejas. Teresa me esperaba en una cafetería junto al puerto. Era una mujer mayor, de unos 60 años, pelo corto, gesto tenso. Me saludó sin sonrisa. Camila, gracias por venir. ¿Quién eres exactamente? Fui la niñera de Alejandro. Cuando sus padres se iban de viaje, me dejaban con él por semanas. Lo vi crecer, lo vi deformarse. ¿Deformarse? Teresa bajó la mirada. No voy a defenderlo, pero quiero que sepas de dónde viene. Lo que él vivió no fue normal. Me relató una historia que jamás habría imaginado. Abusos, abandono, un padre ausente y agresivo, una madre que lo amaba, sí, pero que se callaba demasiado, y un entorno donde Alejandro aprendió que el poder estaba en el control. Él no nació así, Camila. Fue moldeado, como una bomba esperando explotar. Salí de esa cafetería con el alma revuelta. Nada justificaba lo que Alejandro había hecho. Nada. Pero escuchar su origen me dejó con una pregunta que no quería enfrentar. ¿Era su destrucción suficiente? ¿O necesitábamos cambiar el sistema que había producido a tantos como él? Esa noche,
Mirando el Atlántico, escribí en mi libreta: la venganza me dio fuerza, pero no me dio paz. ¿Qué haré con todo lo que aún duele? Y justo cuando creía que no podía recibir más noticias, sonó mi móvil. Era Lidia. Camila, tenemos un problema. Alejandro habló desde prisión. Hizo una entrevista, y lo están pintando como víctima. Volé de regreso a Madrid esa misma tarde. Mi corazón no paraba de latir fuerte. No era miedo, era rabia, frustración, sentimiento de traición. ¿Cómo era posible que, después de todo, Alejandro aún tuviera voz? Lidia me había llamado llorando. Me dijo que la entrevista estaba siendo promocionada como el otro lado de la historia, un hombre destruido por la cultura de la cancelación. El presentador era conocido por sus posturas neutrales, que solían favorecer al agresor disfrazado de víctima. Vi un fragmento en redes. Alejandro aparecía en una habitación blanca, con ropa de prisión, barba descuidada, ojos llorosos. Su tono era mesurado, vulnerable. Estaba ganando simpatía. No quiero justificar lo que hice, decía, pero viví con miedo durante meses. Fui perseguido, acusado, expuesto. Nadie escuchó mi versión. Solo quise amar. Me confundí. Sí, pero no soy un monstruo. Corté el vídeo ahí. Casi lo hicieron parecer un mártir. Y eso me enfureció más que cualquier otra cosa. Llamé a Marcos. Estaba tan indignado como yo. Ya estamos redactando una nota de respuesta, me dijo. Pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acción. Lo entendí de inmediato. Si Alejandro quería usar los medios, yo usaría la verdad. Toda la verdad. Volvimos a organizar un evento de raíz, esta vez más grande, con transmisión en vivo. Mujeres de todo el país vinieron a hablar, no desde el odio, no desde la revancha, desde la experiencia, desde el dolor legítimo. Pero yo guardaba una carta final. Ese día, antes de subir al escenario, fui al centro de Madrid. Visité a la madre de Alejandro. No nos veíamos desde aquella llamada semanas atrás. Me abrió la puerta con el rostro arrasado por el cansancio. Camila, ¿por qué estás aquí? Porque quiero cerrar esto, pero necesito algo tuyo. Nos sentamos. Le mostré la entrevista. Ella lloró. Siempre supe que había oscuridad en él, dijo, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Hay algo que nadie ha visto, ¿no? Algo que tú sabes. Ella me miró largo rato, y luego, como quien se rinde ante la verdad, se levantó. Fue hasta su dormitorio. Regresó con una caja pequeña. Dentro había un cuaderno, viejo, maltratado, lleno de letras torcidas y furiosas. Era el diario de Alejandro, adolescente. Lo leí todo esa noche, y supe exactamente qué hacer. En el evento, tras los discursos, los testimonios, las lágrimas, pedí la palabra. Me subí al escenario. Respiré hondo. Todos ustedes conocen mi historia, pero hoy quiero que escuchen la de él. Leí fragmentos del diario, sin nombres, sin amarillismo, pero con claridad. Alejandro escribía sobre el odio que sentía por su madre, por no haberlo protegido, sobre su padre, sobre cómo aprendió a fingir para sobrevivir, y sobre cómo descubrió que manipular era más fácil que amar. No lo justifico, dije firme, pero lo entiendo, porque si no lo entendemos, si no lo desarmamos, otros vendrán detrás de él, y no quiero pasar mi vida luchando contra clones de Alejandro. Hubo un silencio total. Luego, aplausos. Pero no fue por mí. Fue por todas nosotras. Esa noche, al volver a casa, abrí mi correo. Había una notificación. Una cadena de abogados había presentado una demanda colectiva contra la red liderada por Javier Q. y Alejandro López, basada en las pruebas que habíamos entregado. Por primera vez, la justicia se movía no solo por lo que hacían, sino por cómo lo hacían. Y justo cuando pensaba que ya todo se había dicho, llegó una carta. Real, escrita a mano. Camila, te odié por mostrarme quién era, pero ahora solo puedo agradecerte. No porque me perdones, sino porque me enfrentaste. Quizás ese sea el principio de mi fin, y de tu libertad. Alejandro, la quemé sin leerla 2 veces, porque mi libertad ya no dependía de sus palabras, dependía de lo que iba a hacer con mi vida, desde ahora, 1 año después de todo. Madrid se sentía diferente. O tal vez era yo quien había cambiado tanto que ya no la veía igual. Las calles, los cafés, los rostros, seguían ahí. Pero mi forma de habitarlos ya no era la misma. Era más firme, más presente, más libre. Estaba en la sede de Raíz, ahora convertida en una fundación con filiales en otras 3 ciudades: Valencia, Bilbao y Granada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, frases de mujeres que habían reconstruido su dignidad, sus cuerpos, sus voces. Algunas de ellas ahora trabajaban como mentoras,
ayudando a otras a salir de círculos parecidos al que yo viví. Y yo ya no era la ex de Alejandro, era Camila Varela, escritora, conferencista, activista. Publicaba mi primer libro ese mes, Flores para mí, un viaje íntimo, crudo, pero esperanzador, sobre lo que significa perderte en el amor y encontrarte en la verdad. Alejandro López fue condenado a 5 años de prisión por amenazas reiteradas, manipulación emocional con agravantes y asociación ilícita. Durante el juicio, su rostro estaba apagado. Ya no era el orador carismático, era un hombre derrotado. No pidió perdón, no lo miré a los ojos ni una sola vez. El tribunal lo despojó de sus derechos de representación pública. Su legado quedó reducido a un caso de estudio sobre masculinidad tóxica y abuso sistémico. Javier Q. también cayó. Su empresa fue cerrada. Descubrieron que financiaba foros ilegales donde se compartían datos privados de mujeres. Cumple 6 años de prisión y enfrenta nuevas denuncias cada mes. Lidia tuvo a su hijo en septiembre. Lo llamó Leo. A veces lo trae a la fundación. Lo cría con amor, rodeada de una red de apoyo que ella misma ayudó a construir. Está estudiando psicología. Quiere especializarse en trauma. Y me lo dijo un día, mientras le daba el biberón a su bebé. Quiero que las mujeres aprendan a amar sin perderse, como tú me enseñaste. Clara se mudó a Valencia. Vive con su pareja, un chico dulce que cocina para ella todos los domingos. Es la directora de la sede de Raíz Allá. Me manda fotos de talleres, de mujeres recuperando su voz, su cuerpo, su risa. Paula, la infiltrada, trabaja ahora con una ONG internacional. Sigue vigilando redes peligrosas, pero ahora con más apoyo, con más fuerza. Me dijo en un mensaje, algunas guerras no se ganan con armas, se ganan con pruebas, con comunidad y con amor propio. Inés sigue en Salamanca. Nos vemos una vez al mes. Me sigue haciendo café en su terraza. Y cada vez que me abraza, siento que todo esto, por más doloroso que haya sido, me devolvió más de lo que me quitó. La madre de Alejandro se mudó a un pueblo en Galicia. Me mandó una carta hace poco. Decía, a veces el silencio de una madre es el primer crimen. Tú me enseñaste a no callar más. Y yo ya no lloro por lo que perdí, porque entendí que lo más valioso no fue lo que se fue, sino lo que floreció después. Me sigo regalando flores, a veces rosas, otras veces margaritas. Las dejo en mi cocina o en mi mesita de noche, no porque espere un perdón, ni un nuevo amor, sino porque merezco belleza, cada día, cada vez. Y si algo puedo dejarte hoy, después de todo, es esto. No hay castigo que compense lo que sufrimos, pero sí hay renacimiento. Y cada vez que una mujer se levanta del suelo, con la espalda rota pero la mirada erguida, el mundo cambia un poco más. Y tú puedes ser esa mujer, porque yo lo fui, y aún lo soy.